dispuesto a hacer la diferencia, que hemos dispuesto a cambiar, empezando nuestras vidas y favoreciendo a nuestras familias. Hoy he orado y he tratado de escuchar qué es lo que Dios desea para este grandioso equipo de Top 300, de Track 300, perdón. Qué bendición poder estar aquí. Hoy quiero iniciar con una parte de la escritura, está en Proverbios capítulo 30, verso 11. Quiero recargar este mensaje, enfocar un poco más en la responsabilidad que tenemos los varones en casa, pero no solamente en cuestiones a los padres, sino también la responsabilidad que tenemos de dirigir a nuestras nuevas generaciones. Hablando de todo lo que vamos a estar escuchando en este mensaje, es una exhortación, prácticamente es una exhortación para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, arranco, y oramos y adoramos al Señor. Dice la palabra en Proverbios capítulo 30, verso 11. Salta a mi corazón esta porción de la escritura y de aquí tomo una porción de confrontar al pueblo de Dios y de ver la realidad que está pasando en nuestra sociedad. Dice la escritura, hay generación que maldice a su padre. Estoy en Proverbios capítulo 30, verso 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Hay generación que no bendice a su padre, no bendice a su madre. ¿Qué impacto tenemos cuando un ser humano no aplica la ley de Dios? Hoy quiero ponerle a este tema sembrando la fe en nuestra descendencia. Lo vuelvo a repetir, sembrando la fe en nuestra descendencia. Hay un grito desesperado. Yo no sé si tú has notado nuestra sociedad, no sé si tú has notado lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, el impacto que vivimos en nuestra sociedad, el impacto que vivimos a nuestro alrededor, lamentablemente nos lleva a un punto de abrir nuestros ojos, de abrir nuestro corazón, de ver la necesidad real que está pasando nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. La Biblia es clara. ¿Qué suele pasar cuando un padre no es bendecido por un hijo? El hijo no le va bien. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Lo sabemos, lo hemos memorizado, pero en la práctica algo ha sucedido. Algo ha pasado a nuestra nueva generación. Yo quiero mover ese punto. Quiero llevarlos a ustedes a entender qué es lo que sucedió en nuestra sociedad. ¿A quién podemos responsabilizar de lo que pasa a nuestro alrededor? Iniciando, yo quiero dar tres reglas, o vamos a llamarlo tres reglas o tres regalos, si lo podemos decir así, que puede bendecir a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra descendencia. Tres reglas. Número uno, la primera regla que quiero compartir con ustedes como padres, como amigos, como legendarios. Número uno es un amor incondicional a nuestra familia, hablando de nuestra esposa, hablando de nuestros hijos, y quiero basar este concepto número uno en Primera de Corintios capítulo 13, nos da una declaración de lo que es el amor. El amor es sufrido, nos dice. El amor es benigno, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. El desafío que tenemos nosotros como padres es amar a nuestros hijos, uno, incondicionalmente. Es decir, sin importar la conducta que en cierta manera no es la más gratificante para nosotros, porque naturalmente nuestros hijos, como tú y como yo, hemos fallado. Nuestra naturaleza es carnal, nuestra naturaleza es débil. Dice la escritura que mi carne es débil y el espíritu está presto. Esto indica que el proceso de la vida de los seres humanos radica en la lucha contra nuestra propia carne. El amor, esa es una clave maravillosa porque Dios es amor. El amor va a ser que cambie el rumbo y el destino de una persona. Dios es amor. En el momento que una persona
recibe ese amor porque el ser humano fue diseñado para ser amado y Dios nos ha amado con amor eterno. Y cuando la persona lo sabe y lo recibe en su vida, radicalmente esa persona, ese padre, esa esposa, ese hijo, cambiará radicalmente, porque el amor es transformador, definitivamente. Y el deber de nosotros como padres es amar incondicionalmente. Primer regla. Segunda regla, para poder sembrar la fe en nuestra descendencia. Número 2 es la vara de la corrección. ¿Cuánto hace falta la disciplina en nuestra casa? Lamentablemente malinterpretamos la palabra o la acción de la disciplina. Para entender, la disciplina proviene de la palabra discípulo y el discípulo es aquel que aprende. Es tan importante la disciplina porque la disciplina forja carácter. Y en este siglo XXI, lamentablemente, la poca tolerancia a la frustración es la omisión del carácter. Es decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es carácter. De poder decir no al pecado, de autoridad, de poder lograr afrontar las debilidades, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios ha puesto en nosotros. Eso es carácter. El dominio propio es procesado a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida es redarguirme. La obra del Espíritu de Dios es corregirme. La obra del Espíritu de Dios es guiarme, es instruirme. Entonces puedo decir que cuando la presencia de Dios Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces procesa un correcto carácter. Por tal motivo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, naturalmente va a brotar el gozo, la paz, la paciencia, la perseverancia, la pasividad, etcétera, como frutos que van a dar después de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero, ¿saben? No nos gusta la disciplina. Por eso dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque la constancia es tomada de la disciplina. Pero muchas veces no nos gusta la constancia porque no nos gusta permanecer. Hay áreas en nuestra vida que somos de 10, pero también tenemos áreas en nuestra vida que somos de 5. Y cuando alguien confronta mis áreas de 5, lamentablemente me resisto. Como un mecanismo de defensa, evado, justifico o niego mi responsabilidad. Hemos entendido que un verdadero hombre es aquel que reconoce que falla. Un verdadero hombre es aquel que reconoce cada uno de sus errores. Ahí determinamos la fortaleza de la hombría al agachar la cabeza. Cuando voy al Salmo 51, veo un gran hombre llamado David. Y este gran hombre llamado David se equivocó. Pero la grandeza de su hombría lo vemos y lo leemos de manera textual en el Salmo 51. Cuando él declara en su palabra, contra ti, sabía contra quién había pecado. Él dijo a Dios, contra ti he pecado, oh Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Importante. Cuando hablamos de disciplina, debemos de hablar de enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, se tiene que ejecutar de manera constante, directa. Sí, en Hebreos capítulo 12, verso 5, nos dice que la disciplina no causa gozo al presente, es decir, de inmediato no causa alegría, pero posterior, después de haber sido ejecutada la disciplina, va a producir un fruto apacible de justicia, es decir, habrá un buen resultado.
El problema de la disciplina de nuestros hijos es que ya tenemos miedo por la poca capacidad de autoridad en casa. Los padres no han hecho su papel correspondiente porque han interpretado secularmente que disciplinar al niño lo van a traumar. No es cierto, no es verdad. La Biblia es muy clara cuando nos dice en Proverbios, capítulo 3, verso 11, y hay varios textos que nosotros podemos seguir tomando, pero es claro, Proverbios es muy claro. Voy a leer algunos de ellos de aquí en la escritura para favorecer lo que es la disciplina. Dice 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, lo disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Interpretación. La disciplina es orden. La disciplina me favorece. El peligro es cómo desarrollo la disciplina. La disciplina es enseñanza. Si hablamos de los hijos, vamos a manejar 3 niveles de disciplina. La primera ejecución de la disciplina es a través de las palabras. Muchas veces cuando nosotros hablamos a nuestros hijos y tratamos de corregir la conducta, abusado con esto, legendarios, tenemos que amar la persona. La conducta se corrige, pero la persona se ama. Lamentablemente, cuando tú lastimas a la persona, la conducta va a seguir ahí. Y es lo que ha pasado. Muchos padres, de manera imprudente, ejecutan la acción física y lastiman a la persona y la conducta se queda ahí. ¿Por qué? Por su impotencia, por su frustración o por su baja capacidad de intolerancia. Es decir, la frustración. La disciplina número 1 es hablar, corregir con la palabra. No olvides lo que dice la escritura. Dios es paciente, ¿recuerda? Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? La primera parte es hablar para poder corregir la mala conducta y llevarlos al arrepentimiento. La excelencia de la disciplina es llevar a tus hijos al arrepentimiento. Si tú no llevas a tus hijos al arrepentimiento, vas a generar rebelión o rebeldía. Entonces yo puedo decirte algo. El diálogo se marca como relación. El diálogo se marca como relación. Relación más disciplina trae como resultado obediencia. Tus hijos te van a honrar. Pero número 1, empezamos hablando. Volvió a repetir la mala conducta a nuestro hijo. Volvió a hacer lo mismo. Segundo elemento, las omisiones de privilegio. Quitamos omisiones de privilegio, pero explicamos la razón por las cuales la estamos quitando y por qué las están perdiendo nuestros hijos. Pero quiero decirte algo. Si estás enseñando orden, tu palabra tiene que ser firme. Dice la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si ahorita estás diciendo, hijo, te voy a quitar tu iPad por una semana, y el hijo a media semana está buscando la manera de cómo convencerte, y si tú vuelves y caes en la trampa y le das el iPad, tu palabra no es creíble. ¿Por qué? Porque no fuiste firme en tu convicción. Tampoco tenemos que ser militares, tampoco tenemos que ser jerarcas, tenemos que ser padres relacionales. El padre relacional conoce a su hijo. El padre relacional ama a su hijo. El padre relacional sabe las áreas de debilidad y de fortaleza de su hijo y es paciente. Número 3, entramos a la disciplina física. Ya cuando entramos a una disciplina física, bueno, la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 29, verso 15, no vamos a traumar a nuestros hijos si los disciplinamos físicamente, pero hay forma de disciplinarlo. Número 1, jamás disciplines a tus hijos estando enojado.
Porque si estás enojado, lo que vas a drenar es enojo y no corrección. Tienes que aprender a ser prudente cuando estemos disciplinando a nuestros hijos. Ser paciente, que tus hijos puedan entender el error que ellos cometieron y no interpreten el enojo que tú tienes por la falla que ellos tuvieron. Nos duele cuando nuestros hijos fallan, pero más nos va a doler si ellos se rebelan a nuestras reglas, y ahí es imprudencia de nosotros. Dice Proverbios, capítulo 29, verso 15: la vara de la corrección dan sabiduría. Las manos fueron hechas para tocar, las manos fueron hechas para abrazar, para acariciar. Jamás de los jamases, mis amados hermanos, jamás de los jamases vayas a golpear a tus hijos en la cara. Jamás. Es una humillación. Es una marca registrada en la mente, en las neuronas, que no se va a borrar. Se llaman marcas atemporales o marca anémica. Esto quiere decir que a pesar del tiempo, ese impacto y esa marca displacentera traerá mucho dolor al corazón de nuestros hijos. Evitemos por completo hacer ese tipo de acciones. Dios ha puesto dos colchoncitos a nuestros hijos llamados glúteos. La vara, se toma una vara, se toma un recurso para que el hijo vea el recurso y vea el recurso de una vara o la chancla maravillosa, ¿no? Y se le da un chanclazo o un varazo de acuerdo a su edad, no para lastimarlo, sino para corregir la conducta inadecuada. La vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo, dice el verso 17, 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En la sana convivencia, la psicología está diciendo que la disciplina está trayendo resentimiento y trauma al niño. Pero quiero explicar ese punto equivocado. Lamentablemente, la omisión de la disciplina ha traído un desorden en nuestra sociedad. Es decir, cuando somos un padre permisivo, al ser un padre permisivo, vamos a generar un hijo delincuente porque no va a respetar ninguna regla. Pero cuando somos un padre jerarca, autoritario, vamos a generar un resentimiento contra la autoridad y no va a haber un respeto, sino vamos a tratar de erradicar esa autoridad tan radical y tan dura. Cuando somos un padre presente, ausente, automáticamente la sociedad nos roba a nuestros hijos y los hijos usurpan identidades de la sociedad y ejecutan actividades que posteriormente van a ser desordenadas, porque la sociedad no forma a nuestros hijos, deforma su identidad. Dios es formador, pero ¿saben una cosa, mis amados? Si Dios es formador, Dios va a utilizarte a ti y a mí. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño. La instrucción conlleva tiempo, la instrucción conlleva ejemplo, la instrucción conlleva paciencia, la instrucción conlleva a repetir las veces necesarias hasta que el hijo aprenda. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano somos conductas aprendidas y repetidas. Por eso el apóstol Pablo dijo, lo que han visto de mí, lo que han escuchado de mí, eso encargo que hagan, porque el ser humano somos conductas aprendidas y repetidas. Jesús dijo en Hebreos capítulo 12, a través de su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque necesitamos un mentoreo. Necesitamos poner los ojos en ese varón perfecto que es Jesús. Pero si nosotros ya lo pusimos y ya nos dio resultado de grande bendición, nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos a que el camino que le estamos enseñando es el camino que los va a bendecir. Es el camino que los va a llevar a tener bendición y gloria en su desarrollo de vida. Entonces, la corrección de disciplina física la dejamos hasta el último. No se disciplina de manera enojada, porque vamos a drenar enojo. Vamos a ser prudentes y sensatos para poder corregir en el momento indicado.
La tercera regla o tercer regalo que podemos dar a nuestros hijos y a nuestra descendencia para forjar fe en ellos es el pan de vida. Escuchen, el pan de vida. Mis amados hermanos, qué tan importante. Leí Proverbios, que estamos en una generación que no ha bendecido a sus padres. Estamos en esa generación. Estamos en esa generación que no tiene un respeto con el padre. Pero ¿dónde empezó todo esto? Empezó en nosotros como padres, que no descuidamos lo eterno. Nos encargamos de lo efímero y descuidamos lo eterno. Y eso es peligroso, mis amados. Dice la escritura, entonces, tercer elemento que no podemos pasar por alto es el pan de vida. Jesús mismo lo dijo en ese desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué pasa en nuestras nuevas generaciones? Algo está sucediendo, algo está cambiando. Hay una corresponsabilidad. Tanto yo como padre soy responsable del desorden social que hay. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Vuelvo al punto central. Importante enseñar conductualmente a nuestros hijos lo importante que es amar a Dios. Y enseñarás a tus hijos y se las repetirás. Es decir, la repetición hará un margen neuronal y en el corazón de respeto hacia Dios, de saber que amar a Dios sobre todas las cosas es importante. Yo te mando hoy y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, Dios nos está encargando que en todo tiempo, en todo momento, hablemos y vamos a repetir permanentemente amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Yo quiero hacerte unas preguntas mientras tú me estás escuchando. ¿Estás con tu ejemplo? ¿Estamos con nuestro ejemplo transmitiendo la fe a nuestros hijos? Yo doy gloria a Dios por legendarios, porque estamos siendo un impacto en las iglesias, porque nuestras familias están siendo impactadas por un hombre que los ven orar en casa, por un hombre que ha cambiado de ser tan hosco, tan frío, tan indiferente. Ahora es amable, ahora es atento. Eso es importante porque estamos enseñando con el ejemplo. Estamos enseñando a nuestros hijos lo que es amar a Dios, lo que es amar a la familia. Ahora yo te pregunto, ¿estás con tu ejemplo transmitiendo la fe a tus hijos? No es responsabilidad de escuela bíblica en cuestiones de nuestras iglesias, es algo que nosotros como pastores trabajamos la iglesia, pero el responsable número uno es que tú y yo en nuestra casa enseñemos a través de un devocional que nuestros hijos amen a Dios, sirvan a Dios, respeten a Dios. Te hago una segunda pregunta. ¿Por qué algunos hijos ven a sus padres como modelos espirituales y otros no? Porque tenemos centenares de personas en la iglesia que sus hijos no están en la iglesia. Tenemos muchas personas en la iglesia que sus hijos no siguen sus pisadas y eso duele el corazón, eso lastima el corazón. Pero sí me atrevo a decirte, mi amado hermano, que sí hay buenos padres y lamentablemente hijos con poca tolerancia, inducidos y arrastrados haciendo lo incorrecto. ¿Por qué me atrevo a decir que hay buenos padres? Puedo hablar del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo era muy bueno, mas sin en cambio se le fue al hijo pródigo. Entonces, así como ese ejemplo, también hay buenos padres y también se han ido algunos hijos. Hay de todo en la grey, ¿no? Pero aquí el punto importante es, ¿realmente tus hijos te siguen? Si te siguen, vamos, qué bien, lo estás haciendo bien. Pero si algo está pasando, si algo está sucediendo, a mí me ha dolido decirte algo. He dado consulta, he escuchado a hijos decir, bueno, mi papá ya subió a la montaña, pero la verdad ni me dan ganas de subir a la montaña porque de verlo a él, ni dan ganas. Entonces, hay algunos que no están dando el ancho. Y yo quiero animarte. Acuérdate, dijo el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas y leídas. Es decir,
Nuestros hijos nos ven, nos observan todo el tiempo. Vamos a honrarles a ellos. Vamos a estar bien con ellos. Es lo primero que tenemos que hacer. Honrar a Dios y honrar a nuestra familia. Tercer pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la forma correcta de transmitir nuestra fe a nuestros hijos? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de transmitir nuestra fe a nuestros hijos? Porque esta generación está careciendo de fe. Y sabes, es el ejemplo, es tu ejemplo, es tu día a día, es tu palabra, es tu estilo de vida, es tu conducta, es tu actitud, es un todo en tu propia casa. Es decir, eres tú, varón. Tú eres el mayor impacto en casa. El hombre por naturaleza, Dios nos ha creado con un rol específico. La familia tiene un rol, los hijos tienen un rol, la esposa tiene un rol y los varones tienen un rol. Dios lo edificó, nos hizo así. El rol del varón es dar dirección. Naturalmente un hombre da dirección en casa. Naturalmente un hombre da protección en casa. Naturalmente un hombre da seguridad en casa. Es decir, cuando el hombre está en casa, la mujer duerme mejor. El hombre es proveedor y no solamente de la economía. El hombre es proveedor de varios factores importantes en la vida del ser humano. La identidad. La identidad es provocada por el varón. El fortalecimiento del desarrollo humano está puesto en la vida del hombre. En pocas palabras, el hombre es columna en una familia. No me quiero ver machista. Quiero enseñar lo importante que es el hombre en casa. Así como la mujer desarrolla todos los lenguajes de amor, los 5 lenguajes de amor conocidos, los desarrolla de manera tan sencilla, porque los seres humanos necesitamos ese tipo de amor y mamá lo hace. Mamá cuida, mamá protege, pero mamá no fue diseñada para dar dirección. El problema que tiene la homosexualidad, el 99.9% del homosexual radica, lamentablemente, es multifactorial homosexualidad, pero el factor más elevado se llama factor padre. El padre. ¿Por qué? Porque al pegarle al padre, golpea también al hijo. Es un efecto cascada. ¿Cuál es el momento preciso para iniciar la fe en nuestros hijos? ¿Cuál es el momento? Qué maravilloso los padres que desde el vientre cantan, le tocan, oran por él, nace y siguen enseñando. Así debe de ser. Los llevan a la iglesia, están alabando a Dios con el niño, le levantan sus manos, le enseñan la palabra. Así le vamos enseñando. Debe de ser un estilo de vida, un hábito que se desarrolla de manera permanente. Pero yo quiero ir un poco más ir en este punto del pan de vida, darles el pan de vida. El libro de Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Saben qué, hermano? Este libro es maravilloso porque lo hemos escuchado muchas veces esta porción de la escritura. Y quiero leerlo, y yo sé que tú lo sabes. Dice la escritura así. Estoy en Josué, capítulo 24, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Josué haciendo su declaración final. Y si mal os pareciera servir a Jehová, enfrente del pueblo, se pone la autoridad, se pone este hombre siervo de Dios y hace la declaración: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero miren, la antesala de esta poderosa palabra de yo en mi casa serviremos a Jehová era una confrontación al pecado, era una confrontación a la idolatría. Es decir, se puso un hombre enfrente de toda la autoridad y dijo: ya no me interesa lo que digan, lo que me importa es mi familia. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, háganlo, pero quiero que sepan enfrente de todos ustedes, yo en mi casa, sentido de pertenencia, mis amados, yo en mi casa, sentido de seguridad, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Josué tenía plena seguridad de que su familia iba a seguir los pasos que él les había enseñado. Pero ¿qué pasa cuando Josué muere? Ahí me impresiona. Pasamos una porción de la escritura y llegamos a Jueces. Llegamos a Jueces capítulo 2. Muere Josué, dice la escritura 2, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo, los ancianos.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tignac, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Atención. Y se levantó después de ellos otra generación, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho con ellos. Es decir, no les hablaron de los testimonios, no les hablaron de que Dios derribó las murallas de Jericó. Es decir, no cumplieron, no les enseñaron. Se levanta otra generación que no conoció a Jehová. Ahora, ¿qué características tenía esta generación? Al no conocer a Jehová, ¿cuál fue el resultado? Dice la escritura, después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Saben, mis amados? El no conocer a Dios, el no enseñarles el pan de vida, naturalmente nuestros hijos van a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y eso es nuestra responsabilidad. Pero yo me pongo a pensar, mis amados, se levanta otra generación, ¿saben? ¿No creen que se ha levantado otra generación en nuestra actualidad? Ahora, antes era clase, yo soy clase 71, ¿no? Esa era mi clase. Ahora ya no es clase. Ahora es mileniales. Ahora es generación Z. Ahora es generación X. Entonces llega un momento que los adultos decimos, ¿y esto con qué se come? Pues resulta que cada tipo de esta generación que se ha levantado en este nuevo milenio ha traído ventajas y desventajas. Quiero decirte algunas de ellas. Por ejemplo, los mileniales y estas generaciones, generación Z, por ejemplo, ¿qué hay de fe en ellos? ¿Qué hay de fe en ellos? Atención, pueden ser nuestros hijos. ¿Qué hay de fe en ellos? Uno, escuchen, hay una estadística en un estudio sociológico y sacó esta estadística. Atención, primero es el doble de los adultos. Esta generación Z es el doble de los adultos. Nos dice que del 6 al 13% de esta generación, mis amados, son ateos. El 37% de esta generación no es posible saber que Dios es real. Es decir, es imposible saber que Dios es real. 37% de esta generación está diciendo eso. 38% de esta generación está diciendo la iglesia es hipocresía. No voy. 61%. Asistir a la iglesia no es importante. Es decir, ¿qué está pasando con esta generación? Es una nueva generación. Es una nueva generación que no concibe la vida sin Internet. Es una generación que piensa fundamentalmente su desarrollo de vida está basada en el Internet. No estoy hablando que son malos, no. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que saber qué cosas son permitidas y qué cosas están dañando mi vida. Pero, ¿saben? A veces nos estamos recargando los jóvenes, nuestros adolescentes, en ciertos recursos equivocados. Los dispositivos móviles y aplicaciones forman parte de su vida. Esta generación piensa en cuarta dimensión, prefiere las imágenes, los emoticones, los emojis. Es decir, están interesados en el like. Si no le dan like, se deprimen porque están alimentados por las redes. Esta generación se distrae cada 8 segundos en algo nuevo. Se pierden. Según un estudio médico, atención, el 11% de este segmento fue diagnosticado como trastorno de déficit por atención o por hiperactividad. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Los canalizan al terapeuta y le dicen, tiene un problema de ingobernabilidad. El terapeuta los toma y dice, no es un problema de ingobernabilidad, tiene un problema de TDA o TDAH. Entonces, escuchan todo muy nice. ¿Saben, hermano? Ese es un desorden. ¿Saben por qué? Porque no podemos lograr desde casa organizar a nuestros hijos, organizar, disciplinar, amar. La Biblia está hecha para darnos vida y darnos fortaleza. Esta generación está haciendo a un lado los principios espirituales. Ahora, en esta sociedad, esto me impacta más. En esta sociedad presume abiertamente y descaradamente su orientación sexual, vergonzosamente. Es decir, la heterosexualidad es como que lo peor que te puede haber pasado, ¿no? En cierta manera. No quiero ser tan amarillista, pero en realidad los desórdenes son al por mayor.
y nos dice, ¿qué tipo de sexo eres tú? Entonces, ¿qué pasa en esta generación? Bueno, te voy a explicar. Hay un desorden sexual también. Ha surgido una nueva generación. Ya no hay heterosexualidad. Bueno, conocemos un solo sexo dado por Dios, heterosexualidad. Hombre versus mujer. Hacia la hombre y mujer. Dios diseñó así al ser humano, pero la sociedad no. Se ha levantado otra generación. Entonces dice, no, no hay heterosexualidad. Entonces hay homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad, antrosexual, demisexual, sapiosexual, gransexual, metrosexual, lumbersexual, esportosexual. Decir, me puedo seguir nombrando los desórdenes de la sociedad marcados simplemente en la sociedad. Y si hablo de las parafilias, increíblemente estamos en un mundo de perversión. Pero yo pregunto, ¿qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se levantó otra generación? Pues se levantó otra generación porque no conoció a Dios. Bendito sea Dios por legendarios, porque hemos sido confrontados en la montaña de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros desórdenes sexuales, de las parafilias, de cosas terribles que suelen pasar en la vida y que Dios en su infinito amor tuvo misericordia y por amor nos perdonó y nos lavó y nos cambió por su amor. Y Él sigue teniendo amor para esta generación. No podemos descartar a estas personas. Estas personas necesitan la gracia de Dios, pero necesitan hombres verdaderos que defendamos el perfil varonil desde casa, desde como hombres en casa, como padres. Tenemos que ser guardas del hogar. Tenemos que guardar nuestro hogar, nuestra propia casa. Es tu responsabilidad. Nehemías se conoce como el restaurador. Restauró esos muros derribados, donde cuando escuchó la noticia, mis amados, dice Nehemías capítulo 1, que se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó. Es decir, elementos centrales cuando vivimos un suceso de tristeza y de angustia o de crisis. Nehemías capítulo 7, verso 3 nos habla que tenemos que pelear por nuestra casa, tenemos que pelear por nuestro hogar, tenemos que ponernos a la brecha de nuestra casa y honrar al Señor a través de nuestra oración, honrar a Dios a través de nuestro clamor. Nuestra casa nos necesita, nuestros hijos nos necesitan. Ellos están pasando en nuestra sociedad cosas terribles, maestros homosexuales, con mente abierta, desordenada, amigos homosexuales. Mis amados, es increíble la perversión que ha pasado en estos últimos años. Necesitamos el poder y la gracia y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. No será suficiente decir que mi familia es importante. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que interceder por ellos. Ellos nos necesitan. Nuestros hijos, aunque no digan su día a día, la rebeldía, mis hermanos, es el lenguaje más alto del dolor del corazón de un hombre. Es decir, que no sabe cómo decir que se siente vacío, que no sabe cómo expresar su poca capacidad de orientación de vida. Pero, ¿sabes? Para eso apareció Cristo, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y que Dios lo reprenda. Por eso la maldad en nuestros tiempos ha incrementado. Tenemos que tomar lo que en Primera de Reyes capítulo 20, verso 1, en el rey Acab, cuando Sanballat lo amenazó y le dijo, tus hijos hermosos, tus esposas y todo lo que tiene valor es mío. Y Dios le habló a Acab, le dijo, sabes que tú tendrás que empezar la batalla. Y entonces Acab hace una pregunta, ¿y quién empezará la batalla? Y Dios le dice a través del profeta, tú la tendrás que empezar. ¿Sabes qué, hermano? Algo está pasando en Legendario. ¿Sabes por qué está algo pasando en Legendario? Porque tú y yo estamos batallando en nuestra trinchera, llamada iglesia, llamada colonia, llamada casa. Estamos orando, intercediendo por la salvación de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestra colonia o de nuestra familia. Dios sí está respondiendo. Dios sí está respondiendo a tu oración, está respondiendo a tu clamor y a nuestro clamor, porque Dios, al que clama, Dios le responde. Y saben, eso es lo que estamos haciendo unidos.
¿Quién comenzará la batalla? Lo estamos haciendo nosotros. Como padres te animo a trabajar en tu familia. Que este mensaje sea para animarte a trabajar en tu familia. Sabes, mi amado hermano, ofrece medios espirituales a tus hijos, materiales, como una Biblia. Antes que le compres un iPad, un iPhone, cómprale una buena Biblia y enséñale a escudriñar la palabra a tu hijo. Lo bonito que es leer la palabra. Materiales que le puedan ayudar en su crecimiento espiritual. Te recomiendo que lo hagas. Garantiza el bienestar espiritual. Garantízalo, edúcalo. Educa a tu hijo conforme a la palabra del Señor, que sea una guía, como dice la escritura, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Que nuestros hijos, cuando tú y yo no estemos, sigan honrando al Dios que tú y yo honramos. Así como declaraba la palabra, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, así mismo se repita en nuestra vida, que tú puedas decir, mi Dios fue el mismo Dios de mi padre y mi Dios va a ser el mismo Dios de mi hijo y mi Dios va a ser el mismo Dios de mi nieto, que se repita de generación en generación nuestra fe y nuestro amor por Dios. Tenemos que estar preparados, legendarios, tenemos que estar preparados para dar la mejor orientación a nuestros hijos. Tenemos que estar preparados porque necesitamos responderles en tiempo y en forma sus preguntas y sus dudas. ¿Saben? Es importante comunicarnos francamente hacia nuestros hijos y a nuestra familia. ¿Sabes? Los amamos y los amamos mucho y daremos todo por ello. Vamos a empezar a dar tiempo. Vamos a empezar a honrarles y a darle la honra a Dios también por el regalo que nos ha puesto. Se me ha ido el tiempo. Perdón, he rebasado el tiempo, pero quiero decirte algo. La mejor forma de educar a nuestros hijos va a ser con nuestro propio ejemplo. La mejor forma de que nuestros hijos amen a Dios lo van a hacer a través de vernos a nosotros. Tienes un desafío. Muéstrale a Dios en todo tiempo a través de tu vida. Los padres, con esto termino, los padres debemos de insistir mucho en las disciplinas espirituales. Vamos a enseñarles a orar. Vamos a enseñarles a escudriñar la palabra. Vamos a enseñarles qué bonito es ir a la iglesia y a adorar y exaltarle al Señor. No es posible continuar como siempre. Si algo está mal, es tiempo de corregirlo. Si algo no está funcionando en nuestra familia, dobla tus rodillas. Nos han enseñado eso, que las batallas se ganan de rodillas. Si el hijo se ha revelado, te está diciendo algo. Acércate al corazón de tu hijo. No lo juzgues, no lo critiques. Tenle amor, tenle paciencia y dobla tus rodillas y espera el cielo obrando sobre tu hijo. Estoy seguro que Dios lo hará. Necesitamos familias que puedan prevalecer cualquier circunstancia, como dice la Biblia en Cantares, que ni las aguas ni los ríos puedan ahogar nuestro amor. Y podemos decir juntos, mis amados, que Dios bendiga nuestra familia. Oramos y dejo este lugar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, es un honor y una responsabilidad, Señor, ser un padre, un líder en casa. Tomamos, Señor, nuestra responsabilidad. Y gracias por cada hombre que está aquí. Gracias por cada hombre que ha dispuesto su corazón para poder honrarte a ti sobre todas las cosas. Señor, llénanos de sabiduría. Que tu gracia, que es abundante, nos abrace en esta noche y nos pueda bendecir. Gracias por los siervos que se han levantado en legendarios. Les bendecimos y les honramos. Y siga creciendo la obra de legendarios en nuestro país y en nuestro mundo, porque es muy importante seguir marcando para bien nuestra descendencia. En el nombre de Jesús te doy la gloria. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados.